Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Un saludo muy especial para la iglesia Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Queremos invitarle y animarle para que disponga su corazón y exaltemos el nombre de Dios. ¡Vamos, iglesia! Casa Roca, donde la tristeza es gozo y el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos el camino de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Nuestros corazones
insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy buenos días para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, y damos una bienvenida a todos los que por primera vez hoy se están sintonizando por este canal o los canales de YouTube y Facebook, dándole gracias a Dios por las bendiciones recibidas siempre. Recordemos, iglesia, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vamos a un texto bíblico que está consignado en Génesis capítulo 13, versículos del 7 al 11, y el capítulo 19 del 30 al 38. Génesis 13 del 7 al 11 dice: por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en el tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si te vas
Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Voy a leer Génesis 19 del 30 al 38. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así, por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta mañana, pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu, pedirte que llenes con tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo y nos está escuchando por este canal, y oramos para que verdaderamente tu palabra nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, nos instruya para justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego el servicio de hoy, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Ministranos en esta mañana. En tu nombre, Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Siempre nosotros muchas veces abordamos los temas de los pecados de los impíos y los pecadores, pero casi nunca hablamos de los pecados que cometen los santos. Con facilidad hablamos de los anteriores, es decir, de los impíos y pecadores, gente que no ha nacido de nuevo. Y en algunos casos hasta nos alarmamos, pero pasamos por alto los pecados que cometen los hijos de Dios. Es como recordar la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo mayor se apresuró a juzgar los pecados que cometió el hijo menor, incluyendo según él sus vivencias con las prostitutas. Sin embargo, cuando revisamos la actitud del hermano mayor, vamos a mirar de que él miraba la paja del ojo de su hermano y no miraba la viga que había en su propio ojo. Y muchas veces podemos llegar a un tremendo proverbio que es impresionante, cuando la gente peca y vuelve y peca y vuelve y peca y vuelve y cae en el mismo pecado, vuelve y cae en otro pecado. Dice en Proverbios 26:11, como vuelve el perro a su vómito. Hoy vamos a mirar y vamos a tratar un ejemplo tremendo. Lot era sobrino de Abraham. Parece ser de que el hermano de el hermano de Abraham había fallecido. Y Abraham había tomado a Lot como si fuera un hijo suyo. O sea, lo crió como si fuera un hijo de él. Sin embargo, era su sobrino. El presente ejemplo que hoy vamos a tomar, vamos a analizar la vida rápidamente de Lot. Y muchas veces, pues lógicamente nuestras actitudes podemos reflejarnos mucho con Lot e identificarnos mucho con Lot. El asunto es que los cristianos podemos caer en pecados que son tan malos como los cometidos por los no creyentes. Aunque Lot como creyente fracasó miserablemente con Dios, le falló a su tío Abraham y finalmente falló como papá. Preguntas: ¿qué pasó con el justo Lot? ¿Por qué este hombre pasó a la historia como un ejemplo de lo que no debemos hacer un cristiano? Y fíjate cómo
cómo Dios bendice a Lot al estar al lado de Abraham, cómo lo prospera de una manera impresionante, pero va a haber una cantidad de decisiones que van a afectar la vida de Lot, cómo nuestras decisiones afectan nuestra vida. ¿Por qué nos encontramos en que la Biblia le da un sitial de honor a su tío Abraham, pero Lot pasa desapercibido y pasa de vivir, de tener muchísimas comodidades, a la destrucción completa y a vivir en una cueva? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a dar un viraje completamente en la vida de Lot, un hombre requete bendecido por Dios al lado de su tío Abraham, y cómo va a terminar viviendo en una cueva? Vamos a abordar primeramente el primer punto y el primer tópico, que es el pecado de abandonar la comunión íntima con Dios. Este es un pecado grandísimo cuando uno se aleja de Dios, cuando uno deja de orar, cuando uno deja de hacer sus devocionales, cuando uno se aleja también muchas veces de practicar un cristianismo conforme Jesús nos lo enseñó. Y voy a mirar un punto A. Abraham es el hombre de la comunión con Dios. Miren el ejemplo tan tremendo del hombre que Dios escogió, que fue Abraham, el hombre de la fe. Y dice que indudablemente Abraham era un hombre que tenía una comunión con Dios maravillosa. Génesis 13:4 dice: en este lugar había erigido antes un altar, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Si algo supo Lot, fue que su tío era un hombre de profunda comunión con Dios. Se conoce por la historia que Abraham levantó hasta 4 altares de adoración. Algunos llaman el primero como el altar de la esperanza. Génesis 13:4 dice: en ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó Abraham el nombre del Señor. A otro lo llaman el altar de la limpieza y la separación. En Génesis 12:8, cuando dice: de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Al tercero lo llaman el altar del agradecimiento. Génesis 13:14 registra: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y el cuarto altar es el altar de la entrega. Esta entrega total se da cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. En Génesis 22:9 dice: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Pregunta: ¿aparece Lot en la Biblia construyendo algún altar para Dios? No lo vemos. Lo vemos que está al lado de Abraham, y el que levanta los altares es Abraham. Bueno, el asunto es que si Lot vivía con su tío, Lot fue testigo de esa vida de alta comunión y el ejemplo que Abraham le dio a su sobrino Lot. Mientras Lot estuvo bajo la cobertura de Abraham, Lot disfrutó de una comunión con Dios cercana. Pero el acto de separarse de Abraham constituía un real abandono de la comunión con Dios. Lot tuvo que saber que su tío fue llamado amigo de Dios por la comunión que Abraham tenía con Dios. No tenemos que ahondar mucho en esto para decir que uno de los pecados más comunes de los santos es el que tiene que ver con el abandono de la comunión con el Señor. Aún uno puede estar sirviéndole al Señor y estar alejado de la comunión con Dios. Y este es un punto interesante, porque aún los santos podemos fallar, que nadie se quiera estar firme. Y el principal punto que fallamos en determinado momento, puede haber una falla protuberante, es alejarnos de la comunión con Dios. ¿Sientes que has abandonado la comunión con Dios? Entro a mirar un punto B. Algunas veces la comunión se rompe por las contiendas, es decir, ese es un punto que lo hablamos el miércoles pasado sobre los desacuerdos, y cuando vienen los desacuerdos, las desavenencias, las contiendas, eso nos perturba la armonía y se rompe la armonía y entonces se pierde la comunión. Génesis 13:7 lo registra. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot.
Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Ya Abraham era muy rico, pero acá se nos dice que su sobrino Lot también lo era. Y como suele pasar, ojo con este punto, lo que suele pasar, las riquezas traen también los conflictos. Repito, las riquezas traen también los conflictos. Y Lot estaba a punto de dar un salto un tanto peligroso para su vida. Se iba a separar de la comunión de su tío porque ya no cabían los dos en la tierra. El resultado final fueron las peleas entre los pastores. Esto planteaba una inminente ruptura entre estos dos hombres. Por lo que veremos más adelante, esta separación le costaría mucho a la vida espiritual de Lot. Los conflictos externos e internos alejan nuestra vida de la paz. Y una vez que esto se da, también se rompe la comunión. El propósito de la comunión de Dios en nuestras vidas, ojo con esto, el propósito de la comunión de Dios en nuestras vidas es mantenernos en armonía con Él primero y luego con los demás. La relación vertical y horizontal. Cuando estamos bien con Dios, estaremos muy bien con los demás. Hay creyentes que se enojan con gran facilidad. ¿Te enojas fácilmente? Que tienen pleitos entre ellos, que hay pleitos con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con sus jefes. Este es un pecado que cometen a menudo los santos y que muchas veces podemos llegar a fallar. A veces llegamos al servicio aún peleados. No puede haber una comunión en una pelea. Hay que resolver esto y hay que seguir el ejemplo de Cristo. Significa que el problema de las riquezas, bueno, el amor al dinero es el principio de todos los males. Ya he visto muchas familias ser destruidas por las herencias, por la plata que quedó, por la plata que dejaron. Y mientras estuvo el papá y la mamá vivos, pues hubo una armonía determinada, fallecieron algunos de ellos, e inmediatamente parecen como aves de rapiña detrás de la herencia que quedó y los conflictos surgen a través de las riquezas. ¿Quién lo creyera? Esto no debería ser, pero así ocurre. Un punto C que quiero que analicemos. Las cosas materiales rompen con la comunión. Génesis 13:8 dice: así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros. Miren el ejemplo de Abraham tan tremendo. No debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Es un hecho que si algo hacen las riquezas es alejarnos de las relaciones cercanas. Lot fue como el primer hijo que tuvo Abraham. Recordemos que habíamos hecho una alusión de que el hermano de Abraham había fallecido y Lot pues es tomado por su tío Abraham y lo cobija como un hijo y crecen los dos, y cuando el Señor le da la orden a Abraham de salir, salió con su sobrino Lot. Mientras Lot y Abraham no eran tan ricos, todo era una comunión fraterna, un amor familiar. Abraham, como pacificador, optó siempre por buscar salidas a cualquier crisis en la familia. Paradójicamente, en esta historia, el patriarca Abraham trató de preservar la unión y la amistad por la separación. Y si bien es cierto que eso funcionó para los efectos de vivir los dos en armonía, lo que pasaría después es que los bienes materiales, repito, los bienes materiales tienen como propósito final alejarnos de nuestra relación íntima con Dios. Cuando uno tiene demasiadas propiedades, demasiadas riquezas, su mente, la mente del hombre está ocupado en los problemas y en las dificultades que trae el tener demasiadas riquezas. No significa que si Dios pues, lógicamente bendice, dará también la sabiduría para manejar esos bienes con el propósito, para cumplir un propósito eterno. Estamos en la presencia de uno de los pecados más comunes que cometemos los santos. Son tantas las distracciones a las que enfrentamos todos los días que no oramos. Ese es otro problema, que muchas veces el santo, como ya soy salvo, entonces merma en la oración. No leemos la palabra, merma la lectura de la palabra y no testificamos de él. Estamos tan absorbidos por la rutina, estamos tan absorbidos por los compromisos, estamos absorbidos por las diversiones que nos volvemos insensibles al temor de Dios y eso nos lleva a romper la comunión con Él.
Entro a un segundo tópico para analizarlo. El pecado de escoger según la visión humana, según la naturaleza caída, según la carne. Y voy a mirar un punto A dentro de esto, el pecado de escoger según la visión humana. Cuando uno se inclina por la naturaleza pecaminosa, esto nos puede llevar, en un punto A, nos lleva al pecado de la codicia. Codiciar. Génesis 13:10 dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y a Gomorra. Significa que en unas tierras maravillosas, un valle extraordinario, regado por aguas y con una riqueza esplendorosa. Hemos dicho que Lot fue dejando que pequeños pecados erosionaran su carácter. Ojo con esto, de microerrores de pecados que nos va llevando a otro pecado, nos va a erosionar el carácter hasta dar lugar a los pecados escandalosos. Ahora estamos en presencia del primer pecado que se conoció en la humanidad. Y mientras hemos pensado que ese pecado solo estaba en el corazón de un no creyente, ahora vemos que el justo Lot lo tuvo en una etapa de su vida. Observe el texto. Mire cómo Lot escogió según la vista, según la apreciación humana. Y uno hay veces escoge según la apreciación humana. No era una tierra desértica o inhóspita, más bien era una tierra para riego, que era comparada con el huerto del Señor, como en el paraíso, como las buenas tierras de Egipto. Los ojos de la codicia de Lot se abrieron ante la posibilidad fructífera de aquellas tierras. ¿Puede un creyente tener un corazón lleno de codicia? Sí. ¿Puede un hombre que se dice que ama a Dios dejar que su corazón cobije este feo pecado? Sí. Esto es una realidad. Hay creyentes que codician la buena tierra de su vecino, el carro de su vecino, la casa del vecino, los bienes de su vecino y hasta la mujer del vecino. Y ojalá no podamos decir como lo decía Facundo Cabral en alguna canción, no desearías la mujer de tu prójimo ni a tu prójimo, con el problema de la homosexualidad ahora. En una oración sincera y quebrantada, debemos examinarnos y ver qué tan codicioso es mi corazón. ¿Eres codicioso? Hay veces que vamos a aglutinar todo para mí, y hay veces miramos cómo saco beneficio para mí. Esto es algo de la naturaleza caída y aún el Hijo de Dios lucha también contra ese ataque y con esa codicia que viene. Miren lo que dice Jeremías 17, del 9 al 10. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Nos da la razón para hacer ese examen? Lleva al pecado del egoísmo. Y Génesis capítulo 13, versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. En el justo Lot se descubrió otro feo pecado conocido como el egoísmo. Unido a la codicia, podemos unir otro pecado que se nos lleva, es el egoísmo, muy común también entre los santos. Alguien ha dicho que la pasión y el egoísmo hacen maleducados a los hombres, tanto así que llegan a ser irreconocibles. Lot vio las llanuras con sus ojos humanos y no dudó que allí florecería, que allí llegaría a cumplir sus grandes sueños. No sabemos si Lot también tenía el pecado de envidia. Bueno, aunque él fue prosperado también en todo. Ahora vamos a llegar a otra clase de pecado, el pecado de la autosuficiencia. Fíjense que hemos hablado del pecado de la codicia, fíjense que hemos hablado del egoísmo, y fíjense de otro pecado que también afronta, y que los hijos de Dios y los santos también podemos vernos afrontados en determinado momento con estas situaciones y con estos pecados. La autosuficiencia, creerse que somos la última Coca-Cola del estadio, creer que somos verdaderamente los únicos.
Génesis 13, el 11b dice, fue así como Abraham y Lot se separaron. Este otro grave pecado que cometen los santos, sobre todo cuando hacen una escogencia de acuerdo a la vista y no según la voluntad de Dios. El texto anterior nos deja una nota triste cuando dice, fue así como Abraham y Lot se separaron. Nos llama la atención que Lot no va a saber más de su tío sino hasta cuando se metió en tremendo lío por sus vecinos, cuando 4 reyes en capítulo 14 de Génesis se pusieron de acuerdo y vinieron y atacaron las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruyendo todo, tomando sus riquezas y sus provisiones, y terminaron por llevarse a Lot junto con sus provisiones. Fue entonces cuando el tío Abraham vino a su encuentro y lo libró, y allí tiene un encuentro el Señor con, algunos se pretende que es la figura de Jesucristo, porque el sacerdote de Melquisedec, del orden de Melquisedec, le dio pan y vino después de que Abraham le dio los diezmos de todo. Esto está registrado, pero esto viene después de que Abraham libra a su sobrino Lot. Aquí nos da la impresión que desde que se habían separado, Lot vivió en su propia autosuficiencia. Hay veces nos creemos lo último. Había dejado el consejo del amigo para enfrentar la vida, pues el hecho de vivir en tales lugares y bajo esas circunstancias hace ver que no buscó el consejo previo. ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Con quién estás rodeado? ¿Con quién te emparentas? Aún en las familias, ¿con quién emparentamos? Ese es un punto tremendo y uno pues, lógicamente no lo mira porque pues, tampoco lo analiza. Por eso es de que tenemos que estar en yugos iguales y ser hijos de Dios. Bueno, este es uno de los pecados que cometemos los santos. Nos consideramos sabios en nuestra propia opinión. Nos consideramos muy fuertes y pensamos que podemos vivir por nosotros mismos sin la ayuda de nadie más. Ya vemos cuál será el final de estas decisiones. Este pecado también tendrá que ver con el orgullo y la arrogancia. Entro a un tercer tópico, que es el pecado de acercarse a lo más prohibido. Un error profundo que se comete es que Lot va a poner sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:12 dice, Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Dime con quién andas y te diré quién eres, quiénes son tus vecinos, quién es tu esposa. Recuerden a Salomón cómo se rodeó de quién, de mujeres que no amaban a Dios, que tenían otros ídolos, y por culpa también de esa decisión que toma el sabio Salomón, su vida se va a ver afectada porque va a levantar ídolos que van a desagradar a Dios por agradar a sus mujeres o a sus concubinas. Esto es delicadísimo. Dime con quién te rodeas. Y mire que estamos hablando del sabio Salomón. Dime tú con quién te rodeas. Y por eso necesitamos es analizar dónde colocas tú tu familia, dónde ubicas a tu familia, en qué lugar la ubicas. Hay veces nosotros nos puede más los deseos carnales, los deseos de un bienestar aparentemente económico y no el bienestar espiritual, porque vemos primero el bienestar económico y no miramos el bienestar espiritual. Un asunto que pronto descubrimos en esta historia es que al principio Lot vio las bondades de las tierras de Sodoma y Gomorra, pero no vio la cercanía a uno de los peligros más grandes que arruinaría su vida, pues al dejar sus tiendas en esta llanura, las puso cerca de la ciudad más pecadora de la que tengamos memoria. Cuán distinto fue su tío, que fue poniendo su tienda en los lugares que agradaban a Dios. Sodoma era sinónimo de todo tipo de inmundicia, de todo tipo de sensualidad, de todo lo que el ser humano podría imaginarse en cuanto a la perversión sexual. Poner la tienda cerca de ese lugar no solo era hacer el trabajo más rápido a la tentación, sino que pronto estaría siendo parte de ella. Iglesia, hay en esto algo muy importante que debe decirse. No son pocos los creyentes que han puesto sus tiendas cerca de Sodoma. Pensemos un poco en esto. ¿Cuáles serían aquellas cosas en mi vida como un hijo de Dios donde estoy poniendo mi carpa, donde estoy poniendo mi casa, donde estoy poniendo mi corazón? ¿Hay sitios que me gusta ver que no son aptos para los ojos de un creyente?
¿Estaré sacrificando mi relación con el Señor por lograr mis objetivos al poner la tienda cerca de lo que me conviene? Y aquí viene el punto. Vuelvo a las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto va a afectar. No se crean ustedes que son, claro, uno está protegido por Dios, pero tenemos que buscar la voluntad de Dios. No se meta en las fauces del lobo. Porque cuando metemos la fauce del lobo tenemos el peligro de caer absorbidos por el pecado. Entramos a un punto B, llegar a ser parte de sus habitantes. El estar tan cerca del pecado va a tener que convivir con la gente pecadora y muchísimas veces se puede pegar el pecado. No solo a ti, sino a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tu descendencia. Génesis 14:12 lo registra. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Una de las cosas que nos sorprende en toda esta historia de decadencia de un santo de Dios es que después de ser atraído por las tierras de las llanuras del Jordán y poner su tienda cerca de lo prohibido como era la ciudad de Sodoma, ahora iba a ser parte de sus habitantes. El presente texto y el capítulo 19 de Génesis nos dan cuenta de ese hecho insólito. Lot viviendo en medio de la inmundicia. Lot viviendo en medio de la basura. Hablo de la basura espiritual. El versículo 13 del capítulo que estuvimos analizando nos da una fotografía de lo que había en la ciudad. Les dice así: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. El asunto no es qué tan cerca puedo vivir con el pecado, sino hasta dónde el pecado me envuelve con sus tentáculos y sus seducciones. Lo último que podemos ver de esta historia es que Lot ahora conviva con lo prohibido, conviva con la inmundicia. ¿Pero no es acaso esto una realidad con algunos creyentes? El creyente que permite que pequeños pecados se cuelen en su vida, pronto se encontrará haciendo vida con lo prohibido, al igual que Lot. Segunda de Pedro 2, del 7 al 8 dice: por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos llamaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Y ya en el último punto, el punto C, es que llega a tener un espíritu contaminado, se contaminó. Génesis 19:8 dice: cuando un santo de Dios vive en un ambiente de pecado, cuando un santo de Dios, un hijo de Dios, vive metido en la inmundicia, su espíritu se contamina con lo que ve y con lo que oye. Un pastor nos comentó en algún momento cuando visitó a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, una de las más bellas ciudades del mundo, pero cuando uno camina por sus calles, lamentablemente tiene que ver cosas no agradables a sus ojos. Es normal ver mujeres desnudas en las vitrinas, museos que exhiben sin ningún pudor todo lo que tiene que ver con las perversiones sexuales. Es muy normal ver la homosexualidad y el lesbianismo como parte de aquella sociedad permisiva. La droga y la marihuana, por ser algo legal, se consumen sin ningún pudor. El creyente que visita ese lugar pronto se da cuenta que esa ciudad es una moderna Sodoma. El asunto es que quien vive siempre viendo esto, tiene que saber que su espíritu se contaminará. El creyente de este tiempo batalla con un gran espíritu de sensualidad que viene del mundo, tipificado por Sodoma. Esto hace que no sea raro que parte de sus batallas tengan que ver con la codicia del sexo en todas sus manifestaciones. Por eso tenemos tanto adulterio, por eso tenemos tanta pornografía, por eso es que tenemos tantos problemas en el área sexual. El justo Lot no escapó a ese espíritu al juzgar por lo que pasó al final de su vida destruida. Dios nos libre del espíritu de Sodoma. Conclusión. Iglesia, sé que el presente mensaje no es muy popular. Sobre todo cuando nuestra gente espera que su pastor le traiga una palabra de aliento para seguir adelante en su difícil vida cristiana. Sin embargo, estaríamos trayendo un mensaje incompleto si solo predicamos temas para agradar al oído, pero que no quebranten el corazón.
Hablar del santo Lot y sus acciones es traerlo como una solemne advertencia para que miremos nuestra condición espiritual. El asunto es que pudiéramos ser muy rápidos en juzgar los pecados en otros, pero no darnos cuenta de que lo cometemos. El apóstol Pedro reconoce que Lot era un hombre justo. En 2 de Pedro 2, del 7 al 8, repito, por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos llamaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma y por las obras inicuas que veía y oía. Pero su historia nos revela las consecuencias de no solo poner las tiendas cerca de Sodoma, en la inmundicia, en el pecado, sino hasta llegar a ser uno de sus habitantes. Al final pasaron cosas insólitas. Como sus hijas ya tenían aquel espíritu de Sodoma, optaron por hacerlo inimaginable para la mente cristiana, donde ve a un santo envuelto en una degradación. Y de acuerdo con Génesis 19, 30 al 38, el epílogo de la historia es durísimo. Dice la palabra: luego, por medio de quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas, ¿en dónde? En una cueva. Miren de dónde venía viviendo, en sus cantidades de animales y todo lo que tenía, que los pastores de Lot pelearon con los de Abraham y con toda esa riqueza. ¿Y a dónde se fue a vivir? A una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está muy viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, incesto. Y así, por medio de él, tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. Incesto. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así, por medio de él, tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Incesto. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. Y los moabitas, todas las consecuencias que trajo el pueblo de Israel. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas, que también fueron un problema para el pueblo de Israel. Las hijas se emborracharon a su padre, acostándose ambas con él y llegando a tener 2 hijos que fueron también los moabitas y los amonitas. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo llegaron a tal degradación? No lo sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que el pecado, cuando no se corrige temprano, el pecado enferma el alma. El pecado contrista el espíritu y ofende el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Lot fue un santo que le falló a Dios y a la familia, mientras que Abraham, su tío, fue un santo que agradó a Dios y modeló para el creyente de hoy. No imitemos el ejemplo de Lot. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta palabra y gracias porque nos hace reflexionar ante la vida de los hombres. Aún la Sagrada Escritura nos dice que la palabra de Dios fue escrita para que nos sirva de ejemplo y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Oro, Señor Dios mío, para que verdaderamente no se rompa la comunión con Dios, para que la codicia no entre en nuestros ojos, para que el egoísmo no entre en nuestros ojos y no entre en nuestra vida, para que la envidia, para que, Padre dentro del cielo, el amor por el dinero, el amor por las riquezas, no nos haga perder las verdaderas decisiones que debemos hacer, perder la comunión con Dios. Perdónanos cuando hemos dejado de orar, cuando hemos dejado de leer la palabra, cuando hemos dejado de estudiarla. Perdónanos cuando nuestro mal carácter está afectando las relaciones con los demás, con tu esposa, con tus hijos, con toda tu familia, aún con tus jefes, aún con todas las personas. Señor, perdónanos, porque el pecado más grande es separarnos de ti. Perdónanos, Señor Dios mío, por tomar decisiones por vista y no espirituales. Perdónanos, Señor, por muchas veces en esas decisiones creer que el pecado no me va a hacer daño y creer que estar junto a pecadores y estar inmiscuido entre la inmundicia y la basura no va a afectar mi vida, no va a afectar mi corazón y va a afectar la vida de mi familia. ¿Dónde has colocado a tu familia? ¿A dónde llevas a tu familia? ¿Dónde la ubicas? ¿De qué nos rodeamos? Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir el pecado.
Ayúdanos a corregir las malas decisiones que hemos tomado en la vida, Padre bendito del cielo. Delante de ti se dice que cuando no se corrige temprano el pecado, enfermará el alma, contristará el espíritu y ofenderá el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Señor, delante de ti oro para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos haga reflexionar sobre nuestra vida, si hay un enfriamiento en nuestra relación con Dios y toda esta cantidad de pecados y una seguidilla de pecados, cómo llevaron a Lot a un desastre. Aún el espíritu de Sodoma y Gomorra llevó a sus hijas a que tuvieran incesto con su propio padre, lo emborracharan y tuvieron relaciones con él, de donde surgieron indudablemente los moabitas y los amonitas, que también fueron piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Padre, mi Señor Jesucristo, te entrego este tiempo, te entrego esta hora, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy quiero orar por las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Hoy los invito para que sus vidas puedan ser restauradas, sin importar el pecado, porque Dios es un Dios que nos perdona y que nos limpia de todo pecado y toda mancha, pero Dios nos pide que le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Quiero que hagamos una oración. Quiero que tú, allí, que me estás escuchando por primera vez, o aún los que no me han escuchado por primera vez, pero que en determinado momento quieren hacer una oración de entrega completamente a Dios, quiero que repitan conmigo esta oración, no solamente con las palabras, sino con tu corazón y con tu entendimiento. Repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana y en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesús, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por toda mi incredulidad, por tomar decisiones no sabias, por tomar decisiones conforme a la vista y no al espíritu. Perdóname cuando se ha roto mi comunión contigo, Papito Dios, y perdóname por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones y que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, oro para que cada persona que cumple años, tú que conoces sus corazones, no los sueltes de tu mano. Y te pido, Padre del cielo, que una comunión permanente esté en su vida, que nos mantengamos y que se mantengan firmes en la fe, que puedan perseverar hasta el fin, que los des sabiduría, entendimiento, inteligencia para cumplir el propósito que tú les has encomendado, y bendícelas con toda bendición espiritual conforme a las eternas riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Yo las bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oramos por todas las personas que están cumpliendo aniversario de matrimonio. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada matrimonio que hoy cumple un aniversario de estar unidos. Gracias, Señor, porque tú eres el que mantiene firme también esa unidad. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dales unidad, dales amor, dales gracia, dales de tu misericordia, llénalos de tu presencia. Y bendícelos, Señor Dios mío, con toda bendición espiritual. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oro por todas las personas que están graduándose, que se están graduando en esta semana. Padre, mi Señor Jesucristo, colocamos ese logro, ese grado, lo colocamos delante de tu presencia como una ofrenda que sea agradable para ti. Que ese título, que ese grado que estás obteniendo en el día de hoy o en esta semana, sea de gran bendición para cumplir un propósito eterno. Que Dios te utilice poderosamente y que Dios te llene de su presencia para seguir desarrollando los dones y los talentos que Dios te ha dado, y por la oportunidad aprovechada para colocar todo lo que Dios nos da, todo lo que somos, a Dios, para glorificarlo a Él, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos
Y todo lo que el ser humano tiene aquí en la tierra es para glorificar al Señor. Bendícelos y yo los bendigo. Bendice sus profesiones. Dale, Señor, cargos donde puedan seguir desarrollando y donde sigan glorificando a Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Y quiero orar por las personas que diezman y ofrendan. Gracias por sostener la iglesia y por el sostenimiento de los hogares. La palabra de Dios dice que habrá alimento en tu casa, que abrirá las ventanas de los cielos, que derramarás bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy también tenemos la Santa Cena. Hoy es domingo y hoy vamos a compartir la Santa Cena con ustedes, el pan y el vino. Espero que ustedes ya tengan el pan y el vino y vamos entonces a orar y a cumplir, más que cumplir, a tener esa vivencia tan extraordinaria del sacramento que Jesús nos lo ordena. Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este pan. Y oro, Padre bendito del cielo, para que nuestra vida con Dios sea restaurada. Es restaurada por Cristo. Pero yo pido para que vivamos como santos. Aleja de nosotros verdaderamente y perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa de todo pecado. Y te pido, Señor, la sanidad por todas las personas que están enfermas, no solamente en su cuerpo, sino en su alma y en su espíritu. Sánala, Señor. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y toda mancha. Amén, iglesia. Espero que haya sido un momento extraordinario y de gran bendición. Quiero que recuerden de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.